consecuencias. Habrá consecuencias. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá consecuencias. Bien, arranca diciembre, mes de aguinaldo y obviamente para los que tienen, para los que son trabajadores del sector privado o público registrado y decís, bueno, tenés un alivio. En general el aguinaldo era para decir, bueno, tengo ese sueldo anual complementario, ese medio sueldo, puedo comprarme algo lindo, me puedo planificar unas vacaciones. Y lo que va a pasar en muchísimos casos es que se va a utilizar el aguinaldo para tapar agujeros. Lo que ha acumulado la mayoría de la población son deudas y deudas que están en récord de morosidad cada vez más altos. Quiero mostrarles para arrancar una serie de gráficos del Instituto Argentina Grande. Les recomiendo que los sigan, la verdad que están muy buenos los informes que hacen y estamos utilizando mucho este material porque no solo estamos en récord de morosidad de las tarjetas de crédito, y una vez que le debes a la tarjeta de crédito, después empieza un récord de morosidad de los créditos personales para tapar esa tarjeta de crédito. Y eso es una rueda que dura 2 o 3 meses como mucho. Bueno, también está subiendo el endeudamiento con entidades crediticias no financieras. No financieras, o sea, ir a pedir esos créditos blandos, te lo dan con el DNI, con cualquier cosa, que también es una deuda. Y después está el otro capítulo, que no lo voy a desarrollar acá, pero que también existe, que es cómo el narco se empieza a transformar también en prestamista en muchos sectores por ahí más vulnerables. Entonces empieza una economía endeudada, de familias endeudadas, y que después eso tiene un costo, cuando te endeudas con el sistema financiero y cuando te endeudas con el narco. Bueno, lo que muestra este trabajo del Instituto Argentina Grande con datos del Banco Central es cómo está aumentando, ven la curva de endeudamiento con entidades crediticias no financieras. Dato para tener en cuenta, y dice quiénes están peor. Entre los más jóvenes es donde más creció el endeudamiento. Las personas de hasta 29 años adeudan hoy en promedio un 147% más en términos reales de lo que adeudaban en noviembre del 2023. Está bueno el cálculo contra noviembre del 2023 porque es lo anterior a este gobierno. Contra noviembre de 2023 la irregularidad subió en todos los grupos, casi por igual, subió 4 puntos entre los más jóvenes, 5 puntos entre las personas de entre 30 y 64 años y 6 puntos entre los más grandes, ¿sí? Y repite, sin embargo, los que más tienden a mostrar peores datos de irregularidad son las personas más jóvenes. Hoy en el ratio de irregularidad de este grupo etario está en el 24%. Fuertísimo. Fuertísimo. Y la gran pregunta es, ¿pero ustedes no dicen siempre que en los jóvenes está el voto a este gobierno? Bueno, muchos jóvenes parece que votan a este gobierno, pero lo que está subiendo es su endeudamiento. Está también el endeudamiento de hogares, repito, en este informe del Instituto Argentina Grande, endeudarse con conocidos o financieras para, comillas, llegar a fin de mes. 2 estrategias distintas. Y también sube. Y dice, cuando se observa de manera agregada el endeudamiento de los hogares para llegar a fin de mes, es decir, cuántos hogares tuvieron que pedirle plata a conocidos o entidades financieras. Seguramente muchos de ustedes se sienten identificados con esto, ¿sí? Se observa que un cuarto del total de hogares tuvo que desplegar alguna de estas 2 estrategias. Un cuarto es el 25% de los hogares. Sin embargo, no son los mismos hogares los que están endeudándose con amigos, amigas y con entidades financieras. Como es de esperar, quienes están más endeudados con amigos son los hogares del decil bajo. Aquí el porcentaje de hogares tuvo que desplegar esta estrategia, 20%, es más alta, incluso que en 2024. Mientras tanto, el porcentaje de hogares que tuvieron que pedirle dinero prestado a entidades financieras es la variable de todas las relevadas que más viene subiendo. Contra el segundo trimestre pasado, entre quienes más subió es entre hogares de ingreso medio. Creció un 37% la cantidad de hogares endeudados de estos deciles contra 2024. O sea,
jóvenes endeudados, hogares endeudados, todo para llegar a fin de mes. Ya sé que hoy es 1 de diciembre, pero hoy aumentan un montón de cosas, como recién contaba Gise, y la verdad que la mitad no tiene aguinaldo y el que tiene aguinaldo lo va a utilizar para tapar estas deudas. Después tenemos también récord de cheques rechazados, que es otro dato notable. Si están viendo el gráfico, el subidón es fuertísimo. Fuertísimo. 108.979 cheques rechazados en octubre. Muy alto. Y dice, vemos que en este reporte del Banco Central viene en un ciclo ascendente desde hace más de un año. Desde el piso de junio de 2024, los cheques rechazados por falta de fondos aumentaron un 409%, quintuplicando en octubre la cifra de junio de 2024. O sea, acá estamos hablando ya de gente que maneja cheques, comercios, empresas, que les rechazan por falta de fondos. Se quintuplicó. Y después tenemos el último dato de este informe, que me parece muy bueno, que es el del salario mínimo vital y móvil. Contábamos la semana pasada que hubo reunión del Consejo del Salario Mínimo que reúne al sector trabajador y al sector empresario y al Estado. El Estado debe terciar y homologar lo que se discuta ahí. Bueno, el sector empresario ofreció un aumento de 4.000 pesos. 4.000 pesos para el mes que viene y de 27.000 pesos de acá a abril. Esto nos ubica, hoy en día está en 322.000 pesos, o sea que ofreció 326.000 para el mes que viene y 349.000, algo así, para abril. Nada. Vos me dirás, nadie cobra el salario mínimo vital y móvil. Mirá, lo de nadie no lo sé, seguramente poco, pero eso tiene después incidencia en un montón de cuestiones y marca además una actitud y marca además una intención. Bueno, lo que reportó este Instituto Argentina Grande es que para que el salario mínimo vital y móvil alcanzara para lo mismo que cuando ganó el gobierno, tendría que aumentar un 54%. 54%. Lo que ofrecieron fue un 1,2. Tendría que aumentar un 54, ofrecieron un 1,2. Y estamos, como les decía la semana pasada, en el peor salario mínimo real en 30 años. Real es para qué te alcanza. En diciembre de 2023, con el salario mínimo, te sobraba para la canasta básica de indigencia. Hoy no te alcanza. En diciembre del 2023 te alcanzaba para el 60% de la canasta de pobreza. Hoy te alcanza para el 30%. Y así. En este contexto, el otro eslabón de todo esto y que representa, yo cuando recién hablábamos también con un empresario decía, bueno, que había que acomodar la macro, el modelo, etcétera. Bueno, donde más recortó el gobierno de Milei es en los jubilados. Los jubilados aportaron el 30% de la motosierra de Milei en el recorte a sus jubilaciones, en la baja de las jubilaciones y también en la baja de prestaciones. Hoy vuelve el gobierno a otorgar un bono, que va a decir, ven, nosotros nos interesan los jubilados, otorgamos un bono. Bueno, el bono de hoy otra vez es de 70.000 pesos. Acá les estoy mostrando la publicación en el boletín oficial. Bueno, siempre es de 70.000 pesos. Ahora, los 70.000 pesos de hoy no son los 70.000 pesos de a principio de año, no son los 70.000 pesos de hace un año. La inflación acumulada en el último año, ¿sí?, ronda el 30%. ¿Sí? Esperen que les digo el dato exacto que lo tenía acá, la acumulada, 31% interanual. Significa que para que valiera lo mismo este bono que hace un año tendrían que sumarle un 30%. ¿Sí? O sea, tendrían que hacer 70.000 por 1,3, te da 91.000 pesos. Bueno, te van a dar 70.000 hoy. Y ni hablar si nos vamos un poco más atrás, cuando asumió el gobierno de Milei, cuando empezó a dar este bono de 70.000 pesos. Y la caída de las jubilaciones la muestra otro informe, en este caso de CP Consultora, que lo compartió Federico Pastrana, uno de sus directores, que te muestra ahí la jubilación en términos reales. De vuelta, ¿para qué te alcanza? ¿Para qué te alcanza? Bueno, si comparamos desde junio del 2015, en este caso se va para atrás, hasta hoy,
la caída es del 35%. O sea, en junio del 2015 la jubilación te alcanzaba para mucho más que ahora. Y en las medias y altas es peor, la caída es del 45% de las jubilaciones. Esto está tomando enero como base 100, como lo dejó el último gobierno de Cristina, y de ahí verán el gráfico, todo en baja. Tenés el gobierno de Macri en el medio, tenés el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, que la mantuvo ahí, con algunos picos cuando daban algunos aumentos, y después bajaba de vuelta por la inflación, y ahora en baja. Y una caída, repito, de entre el 35 y el 45% entre la mínima y las medias y altas. Y le echan la culpa siempre a que el gobierno peronista lo que hizo fue regalar jubilaciones. Bueno, también un informe de CP Consultora te muestra por qué no es sustentable. Y el problema no es regalar jubilaciones, el problema es que la pirámide por la cual los trabajadores de hoy sostenemos a los jubilados de hoy está achicando su base. ¿Qué significa está achicando su base? Nosotros, trabajadores de hoy, hacemos aportes al sistema, los que estamos registrados, y con ese aporte, más impuestos que se cobran también, se pagan las jubilaciones de hoy. Ahora, si se achica la cantidad de trabajadores de hoy, no podemos sostener a los jubilados de hoy. Bueno, acá lo que muestra este gráfico también de CP Consultora es que estamos en el máximo histórico de trabajo no registrado en el sector privado, 41,2%. Bueno, es evidente que este modelo no lo va a solucionar. De hecho, eliminaron cualquier incentivo para tener al trabajador registrado. Les hice todo este contexto de inicio con un montón de datos que leí el fin de semana y que me parecía bueno compartirlos y que los conozcan, porque para mí hay dos temas fundamentales esta semana. Por ahí no son los que van a ver expresados en el resto del sistema de medios. Yo creo que son fundamentales. Uno es el tema de la vacunación, que leí un tuit, ahora no me acuerdo de quién, y por ahí está, si está escuchando, te pido disculpas, que decía, si hay algo científicamente que está comprobado que genera las vacunas, es adultos. Adultos sanos, además. Adultos que no se enfermen, adultos que puedan ir a trabajar. Y una población sana produce más. Yo te lo digo en términos económicos, no es una concepción socialista, marxista, nada de eso. Una población sana, un trabajador sano produce más dinero, produce más ganancias, produce más rentabilidad, produce más crecimiento, que es, entiendo, lo que por lo menos yo quiero y lo que quiere incluso los liberales, que quieren más producción, más ganancia, más dinero. Y cruzo lo de las vacunas, voy a cerrar ahora con algunas cuestiones vinculadas a la vacunación, con la industria. Porque la industria está muy vinculada a todo lo que les acabo de mostrar, que tiene que ver con que la guita no alcanza, los salarios están cayendo, el endeudamiento, el salario mínimo, los cheques rechazados, los bonos, los jubilados. Pues la industria es un sector fundamental para pensar un país. Trabajadores calificados, registrados, salarios altos, cadenas de producción, relación entre distintas industrias, exportaciones industriales que generan mucho más que las exportaciones de productos primarios. O sea, piensen siempre esto, una tonelada de un producto primario, pónganle soja, se puede exportar X a $400, una tonelada de producto industrial se exporta $1.000, $2.000, $3.000, $5.000. ¿Entienden? Una tonelada de auto vale mucho más que una tonelada de soja. Entonces nos conviene exportar autos. También soja, y también soja industrializada. Pero perder nuestra industria es perder un montón de puestos de trabajo, un montón de movimiento económico y un montón de posibilidad de generar dólares que necesita el país. Y cuando hablas con empresarios, o por lo menos escuchás a la dirigencia empresaria, te dicen, bueno, había que acomodar la macro y este era el modelo que había que seguir. Lo que está pasando con este modelo, como advertimos cuando arrancó, es que si vos aplicás las mismas políticas económicas que Martínez de Oz, que Menem y que Macri, el resultado va a ser el mismo.
Y en todos esos procesos lo que hubo fue destrucción de la industria. Y cuando se destruye la industria, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, cae la economía y estamos en problemas. Y esta evidencia, que es una evidencia histórica, empírica, sostenida por los datos, es contestada por el gobierno e incluso por sectores de ese mismo empresariado con los mismos argumentos con los que te hablan en contra de las vacunas. O sea, sin datos, sin ciencia, sin historia, sin lo importante que son tanto las vacunas como la industria. Y es para mí la discusión clave, por eso el título del editorial, Vacuna contra el industricidio. Porque en algún momento necesitamos como sociedad tener una vacuna, eso obviamente una metáfora, contra los planes económicos que destrozan nuestra industria y que nos genere anticuerpos políticos, sociales, sindicales, en contra de proyectos económicos que destrocen nuestra industria y que nos cuiden de esos proyectos económicos. Porque no hay ninguna salida de un país simplemente con los sectores que vemos que crecen, que son intermediación financiera, algo de minería y petróleo por los hidrocarburos y nada más. No hay país ahí, no hay país. Entonces, con las vacunas y con la industria, tenemos que ir a los datos, tenemos que ir a la ciencia. En el caso de las vacunas, a los científicos. En el caso de la industria también a los cientistas sociales que laburan esto y que te muestran que cuando destrozás la industria no hay país viable. Y lo increíble de todo esto, recién les contaba que en el Consejo del Salario el sector empresarial estuvo representado por la Unión Industrial Argentina, cuyo nombre indica representa la industria. No es así, lamentablemente. La Unión Industrial Argentina hace muchos años que es un sello de goma que representa los intereses de Pablo Roca, que es un industrial argentino, cuya empresa además está radicada en Luxemburgo, controlada por una sociedad en las Antillas holandesas y cuya contabilidad creativa le hace igual ganar dinero. Igual está preocupado Pablo Roca porque dice que él puede competir contra todos menos contra China. Ahora, ¿eso hace que oriente la Unión Industrial Argentina hacia la protección de la industria argentina? No, solamente a su industria. Y esa Unión Industrial Argentina es la que ofreció en el Consejo del Salario un aumento de 4.000 pesos, que les comentaba recién. Y que no está defendiendo a los industriales argentinos, que no son todos iguales. Acá, si ustedes escuchan este programa, hace un tiempo vinieron 50 industriales que no piensan lo mismo que la conducción de la Unión Industrial Argentina. De hecho, varios de ellos habían armado la UIA joven y esta conducción de la UIA los sacó de ese espacio porque le habían empezado a discutir y a generar otros planteos. No es todo lo mismo en la industria y están muy preocupados, obviamente, los industriales frente a esta cuestión. Y es loco porque vos escuchás a la conducción de la UIA decir: este modelo va bárbaro, es por acá, había que ordenar la macro, el acuerdo con Estados Unidos está buenísimo, como dice Martín Rapalini, su presidente. Y después lees los datos del centro de estudios de la UIA y son todos para atrás. Así que se los quiero mostrar para que vean esta disociación entre el estudio científico de qué está pasando con la industria y después qué dice la conducción empresarial de ese sector, que por lo que yo converso con otros industriales no tiene una representación real, sí tiene otros intereses o espera ser el socio local de negocios que vengan de otro lado. Les muestro, por ejemplo, este dato. Datos, ahí ven, Centro de Estudios de la UIA, el CEU. ¿Qué está pasando con el empleo asalariado? Los que estén mirando el gráfico, la pantalla, van a ver que todo está en rojo. ¿Sí? No lo pusimos nosotros. Así está en el informe de indicadores laborales de la industria. Todo absolutamente en rojo. Dice, empleo asalariado registrado en la industria. Agosto de 2025, caída del 0,3 contra el mes pasado. Interanual, caída del 1,4. Contra agosto del 2023, caída del 1,4. 48.000 trabajadores menos que en agosto del 2023, solamente la industria. Si se va, la columna al lado es sector privado registrado total. Esta era industria. Bueno, la caída es de 2,9, o sea, 183.000 trabajadores menos. Por ende, si ustedes ven,
El promedio de caída del sector privado es 2,9% y la industria cayó 4,1%. Mucho más. Mucho más. Y en la tercera columna, ¿sí?, dice total del empleo registrado. Bueno, ahí ya son 506.000 trabajadores menos que en agosto de 2023. 506.000. Y estos son datos oficiales. Y ahí dice fuente CEU en base al CIPA. El CIPA es el sistema donde un trabajador registrado va al sistema. Se cae, baja del sistema. Chau. 506.000 trabajadores menos, dice este centro de estudios de la UIA. Sigue este informe mostrando la tasa de actividad. Bueno, también cayó contra el primer trimestre de 2024 un 0,4%. La tasa de desocupación quedó clavada en 7,6%, dice ahí. Y los empleadores industriales, esto es las industrias, las fábricas, las empresas. Bueno, interanual, entre agosto del año pasado y agosto de este año, 1.185 empresas menos. Una caída del 2,4%. Y contra diciembre de 2023, que fue cuando asumió este gobierno, 2.166 empresas industriales menos. Este es el centro de estudios de ellos, de la UIA. 2.166 empresas menos. Son un montón. ¿Qué más dice este informe? Sigo pasando algunas placas. Esta es la evolución, como les decía, del empleo registrado. Si ustedes lo ven, hasta junio del 2023, casi agosto, las barritas están para arriba. A partir de agosto, septiembre de 2023, las barritas están para abajo. Efectivamente, esto comenzó ya con las PASO del año 2023. Y continuó, y continuó, y continuó. Y lo que ven ahí es que la enorme mayoría, hay un par de meses, muy poquitos para arriba, y después todas las barras son para abajo en el sector de trabajadores registrados en la industria. Muestro un par más. Sigamos mostrando. Esto es la cantidad de empleadores, como les decía recién, como ven, yendo para abajo, tanto en el total como en la industria, como está bajando la cantidad de empresas. Esto lo mostramos bastante la semana pasada también, que es en los 20 meses de gobierno de Milei, la creación de empresas es negativa. O sea, se destruyen empresas. Este modelo destruye empresas. Ahora te van a decir, bueno, si la empresa no se podía sostener porque no lo entendía, porque no era suficientemente eficiente, etcétera, bueno, que se destruyan lo que se tienen que destruir. Eso piensa Milei, que está a favor de los monopolios. Ahora, de vuelta, hay que ir a la ciencia social, a la ciencia económica. Los monopolios no benefician a las mayorías. Porque una vez que alguien consigue un monopolio ya no tiene competencia. Cuando no tiene competencia pone el precio que quiere y las condiciones que quiere. Lo que hay que tener es, como les gusta decir, competencia. Si vos destruís industria estás eliminando competencia. Y muestro un último dato también del CEU, del Centro de Estudios. Bueno, acá también está la cantidad de empleadores. Vamos a la imagen 57, que es el de indicadores industriales. Ahí está. Estos indicadores industriales, que también los hace el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, lo que te comparan es cómo está ahora contra el 2022, el 2022 lo puso la UIA, contra el 2024, que fue el año pasado, y contra el mes anterior, estos son los datos de octubre, el mes anterior fue septiembre. Si ven la última columna, contra 2022, está casi todo en rojo. Digo casi todo porque la producción de aluminio reporta una subida desde el 2022. Todo lo demás está en rojo, pero en rojo feo, En rojo feo, feo. Despacho de cemento, 2022, acuérdense. Salida de la pandemia, Alberto Fernández, el gobierno con números de inflación tremendos, quilombo, la interna del peronismo, o sea, una guerra, todo estaba mal. De hecho, al año siguiente perdió las elecciones. Bueno, despacho de cemento, 22 puntos abajo estamos. El índice Construya, recién hablábamos con Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, decía que ese es el índice que a ellos les marca. 27 puntos abajo. Producción de autos, 4,5 puntos abajo. Patentamiento de maquinaria industrial, 13,7 puntos abajo. Metalmecánica, 12,8 puntos abajo.
Consumo de energía de grandes usuarios industriales. Este es un dato muy importante para la producción. 10,1 puntos abajo. Producción de acero, ahí está Pablo Roca, 19,8 puntos abajo. Producción de bebidas, 10,6 puntos abajo. Exportaciones a Brasil, 0,9 puntos abajo. Y liquidación de divisas agroindustriales, 15,6 puntos abajo. Después hay una recuperación en la columna del medio contra 2024. ¿Por qué? Porque 2024 fue un año terrible. Tremendo. Entonces hay sectores que se recuperaron comparando contra el primer año de Milei. Pero fue un año devastador. Y aún así vuelven a caer ahora versus septiembre, el índice Construya, el patentamiento, otros que se estancan. Y como ven abajo de todo, las exportaciones a Brasil, que es nuestro principal socio comercial, vuelven a caer 6,2% y la liquidación de divisas agroindustriales 80% de caída. Entonces, esto es lo que te marcan los números, los que te da el Centro de Estudios de la UIA, pueden leer los estudios, como les decía recién, de CP Consultora, del Instituto Argentina Grande, del CEPA, de un montón de lugares donde se estudia esto, de Fundar, para discutir, como se discute científicamente las vacunas, bueno, podemos discutir científicamente lo importante de la industria. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos puestos de trabajo se caen? Etcétera. Y además tenemos casos e historias de vida. Que acá la producción estuvo laburando ayer el domingo, reuniendo algunos, pues la verdad que si les acabo de mostrar que solamente en industria hay 2.100 fábricas menos y hay cerca de 20.000 empresas menos, y ahí tenés, mucha diversidad. Bueno, cada uno de esos lugares hay casos de gente que se queda sin laburo, y vuelvo al inicio del editorial. Gente que está endeudada, gente que no puede pagar la tarjeta, gente que no puede pagar el préstamo, gente que se está endeudando con amigos, que se está endeudando con el prestamista de la esquina o que se está endeudando con un narco. Y que al iniciar diciembre, el que tiene el aguinaldo va a tapar huecos y el que no tiene aguinaldo no sé cómo lo va a tapar y no sé cómo va a pasar las fiestas. Bueno, vamos a escuchar a algunos de los trabajadores. Estos son de las últimas, de las últimas semanas, estos casos. Por ejemplo, el caso de Ayelén Monzón, trabajadora despedida de Whirlpool. A ver. Yo, más allá de ser trabajadora de Whirlpool, también era su representante gremial, gracias a que ellos me eligieron, ¿no? Y cada vez que escuchaba a un compañero o compañera, cuando hablaba del gobierno, decía, no, porque va a cambiar esto, va a cambiar lo otro. Entrábamos en un debate porque hay que hablar de política, hay que hablar. La política la vivimos día a día, y yo le decía, decime una sola cosa que este gobierno haya hecho por nosotros, por el pueblo obrero. Una sola cosa. No, porque va a hacer... No, le digo. No quiero escuchar la promesa, quiero que me digas qué hizo. Y no tenían respuesta. No tenían respuesta porque son gente joven, gente que no conoce la historia, claro. Que no la pasó, que no la vivió, ¿entendés? Que viven con sus padres. Yo tengo 3 hijos. 3 hijos tengo. Y ayer cuando llegué a mi casa, me largué a llorar porque digo, sí. Puta madre, ¿cómo hago? ¿Puedo creer yo que la gente siga creyendo que va a cambiar? Esto no va a cambiar, esto es el 2001. Whirlpool, recuerden, había inaugurado una fábrica, ¿cuándo? En 2022. El dato que da la UIA, porque había una perspectiva de producir y exportar. ¿Y qué pasó? Empezamos a importar lavarropas. Entonces, ¿qué pasó? Despidió a 220 personas, entre ellas a Ayelén, que charlaba recién con Darío Villarroel en Radio 10, y decía, tengo 3 hijos, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Lo mismo, Essen, histórica. El que tiene una olla Essen lo sabe, no solo están buenísimas, sino que si las cuidas te duran mucho tiempo. Tip de cuidarla, si la limpian con la esponja, no la limpien del lado que raspa, sino del lado amarillito, si no pierde la característica de la Essen. Bueno, despedidos en Essen. También, en este caso, Pablo Carrera charlando en Radio con Vos. Ellos te despiden con un... Yo fui despedido por... A ver, yo nunca le falté, siempre trabajé de la mejor manera. Es más, antes de que me despidieron me halagaron, pero me despidieron. Claro. Es como si no hay una explicación como para decirte, bueno, hiciste esto mal o... No.
Lo mío fue bastante injusto en el sentido de que yo nunca les fallé, estaba encantado. Yo estuve en la parte de logística y después me pasó en la parte de empaque, que le llaman ellos, donde se empacan todos los pedidos a la venta. ¿Los despidos están siendo por área? ¿Por qué te tocó a vos en este caso? Sinceramente, no sé. Bueno, ahí estaba. Essen, ¿sí? La otra de estas semanas es Giorgalos, histórica, de El Mantecol. Chicos, van a fundir la fábrica que es el Mantecol. Y en este caso vamos a escuchar a un trabajador despedido de Giorgalos que habló en gelatina, se llama Maximiliano Montero. Giorgalos está incumpliendo la ley, porque la Constitución Nacional dice que vos tenés derecho a huelga. Entonces no puede haber leyes que contradigan la Constitución Nacional. Entonces Giorgalos está haciendo una medida que es anticonstitucional. Por eso el sindicato tuvo que intervenir, por eso el sindicato se tuvo que poner al frente. Digo, eso es lo que está pasando ahora. Desde el 5 que estamos en conflicto, estamos en conciliación obligatoria. Nosotros hoy cortamos acceso para visibilizar el problema, pero de fondo lo que hay es un poco lo que vos decías, yo te estaba escuchando antes de hablar, y que hay un problema en el país con el tema de las importaciones, la apertura comercial. Nosotros somos una fábrica de alimentos. Y por ejemplo, si uno va a un supermercado, entran alimentos de Malasia, de China, de otros lados. Entonces, ¿qué hacen las empresas alimenticias? Quieren competir con el producto que viene de afuera. ¿Y cuál es la competencia que hace? Reducir los derechos laborales, aumentar los ritmos de producción. Y eso es lo que está pasando en Giorgalos, porque Giorgalos quiere competir con los productos que vienen de afuera y la variante de ajuste somos los trabajadores. Ahí tenés, Giorgalos, sí, otra de las empresas industriales, en este caso industria alimenticia. Tenemos también el caso de DBT Cramaco, sí, que lo tomó la M750, el trabajador se llama Jorge Herrador. A ver qué contó. El martes ingresamos a trabajar normalmente a las 6 de la mañana, todo es normal, todo trabajando como veníamos trabajando. A las 10 de la mañana nos llaman a una reunión y nos comunican que la empresa no iba a producir más, solamente iba a vender la importación y que al 100% de producción nos despedían y ahora estamos a la deriva, no tenemos soluciones, ¿no? Está bien, es muy pronto lo que nos pasó, pero es un impacto tremendo en nuestra localidad que 35 familias quedemos en la calle y salir a buscar trabajo es muy difícil. Hoy lo que fabricábamos nosotros desde el primer pedacito de la máquina hasta el último, que son los alternadores y generadores de energía, que lo hacíamos completamente todos nosotros dentro de la fábrica, empezaron a llegar estos malditos chinos y nos sacaron el trabajo, nos sacaron el futuro, nos sacaron todo. Nos dejaron en la calle. Como delegado metalúrgico me quedé hasta lo último en la fábrica viendo a mis compañeros salir llorando de la empresa, ¿no? Pero después llegar a casa y sí te da como el pudor de no querer entrar. El pudor de no querer entrar a tu casa. No había escuchado este testimonio, perdón, me impactó porque... Viste, vergüenza es otra cosa, ¿no? Vergüenza es, no sé qué te diría, estafar, robar, matar, endeudar un país, y este tipo de un laburante, y que te dé pudor entrar a tu casa, ¿quién te va a reclamar algo? ¿Tu pareja, tus hijos? Y es tremendo, no había escuchado esta frase, me impactó, perdón, de esto de que te dé pudor entrar a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué hiciste de malo? ¿Te echaron del laburo? No sos ni menos persona, ni menos digno, ni menos laburante. Nada, tremendo. Pone otro porque me quedé colgado. Otro trabajador despedido, en este caso de Jaguar, a ver. Sí, para vos se conjuga un problema del país, las rutas es un problema del país, el consumo es un problema del país, con una mala gestión de la misma empresa. Tal cual, que hasta podríamos discutir si es intencional o no, porque era una sucursal muy organizada desde hace más de 10 años sindicalmente. Pero sí, obviamente las políticas económicas que se están llevando a cabo, el ajuste que está llevando adelante este gobierno, han influido en la caída del consumo notablemente, no solamente en el rubro nuestro. ¿La empresa es la única sucursal que ajustó?
Sí, es la única sucursal que cerró. Con despidos vienen en todas las sucursales. Yo estoy en contacto permanente con compañeros de todas las sucursales, sobre todo del interior, y todo lo que es Salta, Jujuy, Misiones, vienen ya con despidos, retiros voluntarios y demás. En este caso, hicimos un recorrido por las distintas áreas porque es muy impactante, ¿no? O sea, arrancamos por Whirlpool, que es industria línea blanca, pasamos por Essen, que es una metalúrgica, pasamos por Georgalos, que es alimentos, Cramaco, otra metalúrgica, en este caso Jaguar, que es un supermercado mayorista. Vieron que nosotros veníamos contándoles que uno de los datos más terribles de esta era es la caída en las ventas de los autoservicios mayoristas, que significa que hay una caída en las ventas en los minoristas. Si ustedes alguna vez fueron a Jaguar, a Vital, a Diarco, a no sé, a cualquiera de ellos, yo voy a Vital, así que es el que conozco, ven un montón de gente que se está llevando para un comercio más chico. Incluso los chinos compran ahí, ¿no? Si baja en el mayorista, es que les está bajando en el comercio minorista, que es donde compra la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene la posibilidad, como yo, de ir al mayorista y comprar 6 botellas de aceite a la vez. Yo me ahorro plata, sí, pero tengo que poner 50 lucas de una en aceite. Si no, vas y las compras de a una. Cuando las compras de a una te salen un 20% más. Si las compras de a 6, te ahorras el 20%, así con todo. Con los fideos, con el arroz, con la limpieza. Si compras mucho rollo de papel, te sale más barato que ir comprando de a uno. Ahora, cuando baja la venta en los autoservicios mayoristas, es que bajó la venta de todo eso que compran en el mayorista y después lo venden con ese recargo, y esa es la ganancia del minorista. Entonces significa que estamos comprando menos comida y menos productos de limpieza. Yo, de vuelta, si tienen la posibilidad de organizarse e ir al mayorista, la diferencia es muchísima, ¿eh? Comprar shampoo, comprar jabón, comprar toallitas femeninas, todo lo que gastás en tu día a día. Si no podés comprar todo vos de una, recomiendo que se junten. Yo sé que es, viste, no estamos acostumbrados a eso, pero juntarse entre varios e ir, porque la diferencia es grande, entre el 15 y el 20% de diferencia en el precio. La cagada es que tenés que pagar todo taca, taca. Bueno, ahí estaba despedido de Jaguar. Tenemos más, ¿sí? En este caso, otra fábrica metalúrgica. Martín, a ver. Esto se llama el recorrido de la libertad. Bueno, este es mi lugar de trabajo, una fábrica metalúrgica, pero la libertad dice que la máquina está parada. Máquina parada. Máquina y compañero parado. Compañero parado, máquina parada, todo parado, ¿eh? Máquina parada, y todos así, rascándose las pelotas, ¿eh? Así, miren, cuando no sea el truco, capaz. Eso es la libertad, ¿eh? Es la libertad que tenemos hoy, todo parado. Si ustedes miran los números de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, están rotos. Una caída histórica. El otro día hablamos con su titular, con Helio del Rey, diciendo esto, que no se está haciendo nada en el sector metalúrgico, y publicó esto, una caída brutal interanual del 4,9% y todo en rojo. Todo en rojo. Incluso equipo eléctrico, fundición menos 12,7%, bienes de capital menos 4%, bueno, toda una crisis tremenda en el sector metalúrgico. Y por uno más, ¿sí? En este caso un testimonio que tomó C5N de Joaquín, trabajador del grupo Simpa. A ver. Nunca me imaginé que no iban a echar como perro, como nos echaron acá. Ni siquiera querés pensar, ¿no? Lo único que mirás es ese portón cerrado. Y miro ese portón cerrado, pero lo que me levanta todos los días son todas estas personas que están acá haciendo el aguante, y compañeros de otro lado que son también del mismo gremio, que no están haciendo un aguante. La verdad que me saco el sombrero para ellos. Si ahí estuviera mirando en este momento el presidente, ¿qué le diría frente a cámara? A ver. Que frene un poco con esto, que hay mucho, como dijo él, que lo votaron, que tenían una fe ciega en él, y que frene un poco, porque no va más, loco, no va más. Que apoye la industria nacional, que no cierre pyme, que no cierre fábricas que están creciendo,
que deje ser a los empresarios, que nos deje laburar a los que queremos laburar. ¿Esta es la consecuencia de la motosierra? Esta es la consecuencia. Digamos, le iban a pagar lo que tienen plata, la estamos pagando nosotros, que no tenemos ni 2,50. Es una locura. Bueno, son algunos casos, repito, la producción estuvo ayer buscando algunos, hay un montón. Lamentablemente sobran. No sobran los trabajadores, sobran los casos de trabajadores de industrias despedidos. Y esto se repite en otras áreas. Vos me decís, che, en el comercio también, sí, obvio. Si no se produce, no se vende. Si no se vende en el comercio, también hay despidos en el comercio. Y así sigue la cadena. Todo está ensamblado. Por eso quiero volver a poner a Miguel Bogiano, que es economista y que es uno de los consultores del presidente, porque en esto de la vacuna contra el industricidio, así como cuando se discute vacunas, y ahora vamos a hablar, no traen argumentos y traen a tipos que se pegan cosas que dicen que se les pegan los metales, fíjense el argumento que el tipo da para decir que no le importa que cierre, en este caso, una fábrica como la de Whirlpool, dejando a 220 familias, y toma solo eso. Escúchenlo. Vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Whirlpool, que arranca en el 2022 y ahora está en el 2025 y se va. Por supuesto, en el 2022 vos tenías una diferencia entre dólar oficial y dólar blue, sí, que hacía que, o dólar blue, en definitiva, sí, de poder adquisitivo de dólar que hoy no tenés. Vos estás contando una parte de la película. Estás contando la parte de que hay 220 familias que pierden su trabajo. Por supuesto, pero tenés 850.000 consumidores que compran un lavarropa más barato. Cuando se llora política industrial, lo que quiere decir es que los industriales le dicen al Estado, por favor, dame crédito barato, subsidiado, y ¿sabés cuál ha sido el negocio industrial en los últimos 20 años? Tomar plata prestada para hacer casi cualquier cosa, porque después vos debías pesos a tasas bajas y con el paso del tiempo, como se te depreciaba el peso, debías cada vez menos. ¿No hay un cambio de modelo, Miguel? ¿No hay un cambio de modelo? Sí, hay un cambio, pero bueno, por supuesto que hay un cambio de modelo. Se trabó justo la parte donde el tipo dice, bueno, 220 familias pierden su trabajo, pero tenés 850.000 consumidores que compran el lavarropas más barato. Esta es, de verdad, es la mirada anticiencia. En este caso, ciencia económica y ciencia social. Ahora vamos a ir anticiencia a la parte de vacunas. No es solo Whirlpool. Son las cadenas de producción. Es el comercio que estaba al lado de Whirlpool donde morfaban los laburantes. Es esa familia que también compraba otras cosas. Y es todo el sector de la metalurgia, de la producción de alimentos, de los supermercados, de la industria pesada, todo está cayendo. Lo único cierto de lo que dijo Bogiano ahí es que es un cambio de modelo. Sí, claro. Sí, claro. Y lo único cierto que dijo también es que antes había crédito. Crédito productivo. Cuando nosotros entrevistamos a muchos empresarios, les preguntamos qué necesitan. Y en general piden dos cosas. Más que bajar impuestos, lo que te dicen es ordenar los impuestos. Dicen, mira, es un quilombo, el contador, tengo el otro, el ingreso bruto, que la cosita. Te digo que te pagaría más o menos lo mismo, si me lo puedes bajar, obvio, pero te pagaría lo mismo en uno solo. Ordename este quilombo. Y lo otro que te dicen siempre, y tienen recontra razón, es crédito. Crédito. La Argentina tiene muy poco crédito. Y comparado con los países de la región. Está abajo del 10% del PBI en crédito al sector privado. Y hay países de la región que tienen el 30, el 40, el 50. Tenemos muy bajo crédito. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones. Entre otras porque seguimos teniendo una ley de entidades financieras que nos dejó Martínez de Oz. Y que ningún gobierno de la democracia cambió. Ninguno. Y los que la tendrían que haber cambiado, que eran los gobiernos peronistas, no la cambiaron. Hicieron otras cosas, cambiaron la Carta Orgánica del Banco Central, no es que no se hizo nada, pero no se cambió eso. Sí se daba crédito desde el Estado. Algunos no reembolsables, otros reembolsables, que tienen un sentido virtuoso. Eso es por eso que ven el Excel chico. Cuando vos tenés el... Y además no se quejan, por ejemplo, de cuando le dan crédito a los ojeros. Voy a poner ese ejemplo porque es muy bueno. El Banco Nación es el principal prestamista del sector agropecuario. O sea, el banco público le presta a tasa ridícula, le regala la plata a los ojeros para que compren tractores, ¿para qué? Para que cosechen más. ¿Qué significa si cosechan más? Exportamos más. Si exportamos más, nos entran más dólares.
¿Qué dicen estos muchachos cuando miran el casillero del Excel? Le están regalando plata. En este caso te digo a los ojeros. Lo dicen también con los industriales. Ahora, si vos esa plata genera movimiento económico, genera puestos de trabajo registrados, con lo cual genera también aportes, genera cadenas de producción y genera exportación, esa plata vuelve por otra ventanilla del Estado, pero sigue siendo la ventanilla del país. Entonces tiene sentido prestar esa plata, tiene sentido el crédito productivo. ¿Qué dice Bogiano? No. No prestemos plata que no haya crédito. Por eso, repito, tiene que haber una vacuna contra el industricidio. Tiene que haber ciencia y estudio y difusión de esa ciencia y ese estudio. Por eso les mostré un montón de informes simplemente este fin de semana que demuestran que el industricidio es malo para la salud del país. ¿Cómo? Los antivacunas son malos para la salud del país y de todos nosotros como individuos. La vacuna contra el industricidio no se va a poder inyectar, la vamos a tener que construir mediáticamente, políticamente, con los empresarios, con los sindicatos, con los laburantes, con los comercios. Pero la verdad que no hay país posible con estos números de la industria. Son terribles, terribles. Y voy a la vacuna para ir cerrando con esto. La semana pasada hablamos mucho de este evento antivacunas que se hizo en el Congreso. Fue un evento absolutamente sesgado, donde no se convocó a ninguna de las entidades científicas, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, de Vacunología, desde investigadores del CONICET, gente que tenga publicado en revistas de prestigio documentos sobre esto. Simplemente se invitó, como dijo Marilú Quirós, la diputada del PRO que lo organizó, a gente que opina distinto, según dijo ella. El tema es que en ciencia el problema no es opinar distinto, el problema es que la opinión no es ciencia. Y para tomar decisiones de Estado y de salud pública necesitamos ciencia, no opiniones. La ciencia trabaja validando sistemáticamente lo que creemos que es así. Y trabaja así, la ciencia se hace preguntas y todo el tiempo se fija si aquello que cree es en realidad así. Pero lo hace con un método científico. ¿Qué significa un método científico? Que uno expone lo que tiene y toda la comunidad científica puede acceder a eso, y eso que uno dice se tiene que poder reproducir, se tiene que poder confirmar y se tiene que poder validar por la comunidad científica. Si eso que uno dice no se puede ni reproducir, ni confirmar, ni validar, o al revés, directamente la comunidad científica te muestra que eso no es así, deja de ser ciencia y pasa a ser una mera opinión. El problema es que si vos llevas esa opinión a un lugar tan importante como el Congreso, en un contexto en el cual hay una caída sistemática de la vacunación, lo que estás haciendo es, desde el gobierno, porque el gobierno autorizó eso, difundir la anticiencia, la antivacuna. Y eso nos pone en riesgo a todos. A todos. Es raro porque el PRO sacó un comunicado, la diputada del PRO es la que hizo este evento, y el PRO saca este comunicado y dice, en el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos. Entonces, ¿la expulsaron a esta señora del bloque del PRO? ¿La expulsaron? Perdón, alguna breve interrupción. No, ok. Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas. ¿Qué? Termina el mandato. Ah, termina el mandato. Sí. ¿La expulsaron del partido, por lo menos? A esta señora que promueve lo contrario que dice el comunicado del PRO. Dice, la caída en las tasas de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. Es cierto, PRO. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión, es una responsabilidad individual y colectiva. Es cierto, PRO. Desde el PRO impulsamos y acompañamos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro, más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superados. Es cierto, PRO. Entonces agarren a su diputada y échenla del partido, chicos. Porque su diputada invitó al Congreso a gente que dijo que se le pegaban metales. Que dijo que hay que eliminar y hay que derogar la ley de prevención de enfermedades a través de la vacuna. Salió un comunicado también del Ministerio de Salud, ¿sí? Y firmado con ministros de salud de muchas provincias. Y verán que no está la provincia de Buenos Aires ahí en el comunicado.
curioso porque está el 40% del país ahí que vive y que se tiene que vacunar. Y voy a decir, ¿qué pasó? Bueno, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dice, la provincia de Buenos Aires obviamente apoya las vacunas y la vacunación, solo nos marginaron del comunicado. O sea, hasta en eso, loco, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de dejar afuera a la provincia de Buenos Aires en algo, una que podía estar todos de acuerdo? Además del comunicado, dice Kreplak, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción. Porque hasta que explotó todo esto, y hasta que le estamos dando repercusión en los medios, no había la repercusión que esto necesita y no están entregando las vacunas. Entonces, todo bien con los comunicados, pero el PRO expulse a la diputada antivacunas y el gobierno entregue las vacunas. Y si lo entrega, lo vamos a contar y vamos a decir que está fenómeno. Hay un comunicado de la Sociedad Argentina de Inmunología, ¿sí? Es largo, pero básicamente lo que dice es que es una barbaridad que hayan habilitado el Congreso para este evento antivacunas. Y cierro con un hilo de tuit que me encantó de Andrés Snitkovsky. Les recomiendo que lo sigan. Espero haber pronunciado bien el apellido. Porque estuvo divertido, porque dice, la ignorancia siempre es una buena puerta para aprender más. Y me pareció muy, muy interesante también para entrarle del otro lado y para darnos cuenta que, por un lado, hay que escuchar a los científicos, pero también se puede pensar directamente sobre lo que sucedió el otro día en el Congreso con este señor que se pegaba cosas. Lo buscan en Twitter, @rusosnit, ¿sí? Y dice, la ignorancia siempre es una buena puerta para aprender más. Por ejemplo, ante un señor magnético, podríamos trabajar en el aula con niños de primaria la aproximación mediante el método científico para aprender del hecho. Empezamos por hacer las preguntas. El método científico arranca por preguntas. 1. ¿Los objetos que se le pegan son realmente magnéticos? Y utilizar un imán para probar. Podrían haberlo hecho en el Congreso, nadie lo hizo. 2. ¿Se le pegan dichos objetos en otros lugares del cuerpo? Porque él mostró solo en el pecho. Teóricamente, si la vacuna le generó magnetismo, se le deberían pegar en la rodilla también, pero no se probó. Tercer punto, ¿se le pegan dichos objetos a otra persona en igualdad de condiciones? Buena pregunta. Si ese señor se dio una vacuna y el señor de al lado se dio una vacuna, tendría que pegársele los objetos a los dos. ¿Sí? A mí, por ejemplo, que me di las vacunas, no se me pegan los objetos. Entonces, podrían haber hecho la prueba. Así trabaja la ciencia. Cuarto, ¿se le pegan objetos que no son magnéticos? Claro, porque hay que probar con un placebo. Si se te pega el mate, por ejemplo, que no, bueno, esto justo tiene un metalcito, pero si te pegan las hojas de papel o cosas del plástico, habría que haberlo probado. Quinto, ¿qué intervenciones podemos hacer que modifiquen el comportamiento esperado? Ponerle una remera, lavarlo, ponerle talco, ponerlo en distintas posiciones. Pues ustedes saben, por ejemplo, si pegaron alguna vez algo en la heladera, que si vos le pones algo en el medio, se pega igual, depende de la fuerza del imán, ¿no? ¿Probaron eso? Eso hace la ciencia. Prueba cosas para ver si lo que opina o lo que supone es así o no es así. Sigue este tuit que es, la verdad que está muy, muy interesante para ver el razonamiento lógico que pueda haber sobre esto sin necesidad de recurrir, igualmente hay que recurrir a los científicos. Pero suponiendo que no podamos acceder al sujeto ni repetir el experimento, igualmente podríamos conjeturar cosas como: ¿qué fuerza magnética necesitamos para que esos mismos objetos queden pegados, entre comillas, así? ¿Qué fuerza magnética se necesitaría? ¿Qué tamaño o cantidad de material ferromagnético necesitamos para lograr dicha fuerza? Si tomamos el material más magnético posible, dice el neodimio, ¿alcanza el volumen de 0,3 mililitros inyectados para ejercer dicha fuerza? Esto supondría que de alguna forma la vacuna sea 100% neodimio líquido e inyectable, cosa que evidentemente no pasó, ¿sí? Nos inyectaron vacunas, no neodimio. Sigue, pero los antivacunas no saben ni lo que es el neodimio, hablan de grafeno, que no es magnético. ¿Qué cantidad de grafeno se necesita para que sea magnético o en qué conformación? Sigue razonando. Todo esto son razonamientos sobre lo que pasó. Si lográsemos inocular suficiente grafeno en configuración magnética, cosa aún por descubrir, dice, en la concentración suficiente como para que pueda ejercer la fuerza como para magnetizar, algo que no es magnético como el aluminio, ¿alcanzan los 0,3 mililitros distribuidos por todo el cuerpo?
¿O es que de alguna forma el cuerpo produce el material o aprende a ser magnético de alguna forma? Y si todo eso sucediera, ¿la persona puede seguir viva sin problemas? Gran pregunta. Si efectivamente todo nuestro cuerpo está lleno de metal magnetizante, ¿podemos seguir vivos? Implica probablemente reemplazar todos los fluidos corporales por una sustancia ferromagnética. Y termina, dice, suponiendo que todos los puntos anteriores sean ciertos, ¿cómo hace una persona para ser solamente magnética a objetos que se le ponen en el pecho y no ante otras cosas que lo rodean? Claro, sería difícil comer, por ejemplo, porque estás con el cuchillo comiendo y cuando estés así te clavarías el cuchillo si ese hombre fuera magnético. Fíjense cómo hasta en una repelotudez atómica, estoy leyendo textuales, perdón, como esta, hay enormes oportunidades para aprender. Como decía el gran Paulo Freire, todos ignoramos algo, todos sabemos algo, por eso aprendemos. Son muy buenas las respuestas también de uno que le puso, claro, imagínate si tuviera algo magnético, se hubieran pegado los cositos de las vacunas. No los hubieran podido llevar a ningún lado porque se hubieran pegado entre sí. Bueno, así se construye un poquito, hacerse preguntas como hizo Andrés Snitkovsky, espero pronunciarlo bien, en su cuenta de Twitter, y me parecía simpático, sobre todo para plantear esto. Necesitamos seguir vacunándonos, necesitamos que se le siga prestando atención a la ciencia médica, a la ciencia biológica, a la ciencia física, a la ciencia social y a la ciencia económica. Entonces, hay datos y hay información y hay estudios para vacunarnos contra el industricidio, y hay datos y hay información y hay estudios para vacunarnos contra las enfermedades y cuidarnos entre todos.